Tengan buenas noches, licenciado y compañeros. El día de ahora voy a explicar un poco acerca de lo relacionado con las objeciones. Todo esto con la unidad número 3 de la asignatura de técnicas de oralidad. Vamos a empezar hablando acerca de los tipos de objeciones que se encuentran en el libro de técnicas de litigación oral en el proceso penal del doctor Hugo Quiñones. El primer tipo de objeción que se ve en este libro, y es el más común, es la objeción por excelencia, es la objeción argumentada, que es que cuando la parte contraria hace una pregunta sugestiva o hace una pregunta que no es pertinente en ese preciso momento, nosotros decimos objeción para que, para que el testigo no conteste esa pregunta. Decimos objeción, luego el juez dará lugar si acepta o no esa objeción y luego posterior a eso vamos a argumentar por qué. Y decimos, no, su señoría, la objeción es porque la pregunta que está haciendo es una pregunta capciosa o es una pregunta sugestiva de conformidad al artículo 209 Código Procesal Penal. Entonces, en síntesis, la objeción argumentada es la objeción en la que nos paramos, pedimos la objeción y posteriormente argumentamos el por qué estamos pidiendo esto. Luego vamos con la objeción continua. La objeción continua es aquella donde constantemente el interrogador está haciendo la misma pregunta, la misma pregunta, la misma pregunta de diferente manera y pues solo nos cambia la manera de decir la pregunta, pero es la misma. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que proceder es a pedirle al juez, mire su señoría, le voy a pedir por favor que constantemente está haciendo la misma pregunta y son preguntas irrelevantes porque viene a dar a lo mismo. Entonces le voy a pedir una objeción continua a este tipo de preguntas. Es decir, eso queda con constante para que ya no se siga preguntando de lo mismo. Luego vamos a una objeción que es cuando es un proceso por jurados y cuando el jurado es el que va a decidir o el que va a tomar la decisión en el juicio. Y aunque estos vayan a tomar la decisión, siempre hay un juez, porque el juez es el moderador de todo el juicio penal. Y aunque él no tome la decisión, él va a estar presente. Entonces, aquí podemos objetar, pero hay que recordar que el jurado son personas y la mayoría de estas personas no conocen del derecho y se guían más por esto que por esto. Y por ello, al ser mucho más emocionales que racionales y desconocer del derecho, cuando objetemos puede hacer que lo que digamos tenga una implicación negativa o cree un paradigma en estas personas que nos puede llevar a perjudicar. Entonces por eso hay que decir, su señoría, permiso para acercarme al estrado y ir y hacer la objeción al juez. Por eso se llama objeción fuera del alcance del jurado y de los testigos. Por último, tenemos una técnica que a lo mejor es mala, poco ética, pero que se utiliza mucho y la cual se llama la objeción estratégica, que es cuando se usa como para distraer o quitarle la concentración, quitarle el feeling a la persona que está interrogando y es como hacer una objeción sin un fundamento, simplemente para ganar tiempo, para despistar y pues ahí depende de cada quien quién lo quiere usar. Ahora vamos a hablar de los tipos de objeciones que se encuentran en el Código Procesal Penal y los que se encuentran en el Código Procesal Civil y Mercantil. Resulta que en el artículo 209 se nos indica que en los interrogatorios está prohibido responder preguntas capciosas y preguntas sugestivas. Aquí podemos tomar en cuenta que aquí está regulado lo que es la objeción argumentada, porque generalmente es lo que se argumenta, ¿no? Que es la pregunta es capciosa o es sugestiva o no es relevante.
y entonces aquí podemos nosotros argumentar. En el artículo 210 del Código Procesal Penal, en el inciso segundo nos habla de lo que es la objeción continua y que la podemos alegar. Luego tenemos en el Código Procesal Civil y Mercantil, el artículo 20 nos dice que dado que en algunos códigos no están no están reguladas ciertas disposiciones legales, las podemos tomar como generales del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, en el artículo 410 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla del tipo de objeción en cuanto a conducta, que cuando, por ejemplo, el interrogador o la parte contraria está contrainterrogando a nuestro testigo, lo hace de una manera hostil, lo hace de manera para confundirlo, lo trata de discriminar, lo trata mal, aquí podemos objetar la conducta del interrogador. Y el artículo 413 del Código Procesal Civil y Mercantil nos habla de que también podemos objetar los alegatos, en este caso los alegatos finales. Lo que puede hacer que el abogado o el fiscal, el defensor o fiscal en este caso, cualquiera de los dos, en su alegato final exponga que su teoría del caso se basa en prueba y que el juez admitió esta prueba, pero es mentira, el juez no ha admitido esa prueba, la prueba es ilegal o simplemente ni siquiera se ha presentado esa prueba, la prueba no está en ningún expediente. Entonces todo esto, y él lo está agregando en su alegato, ahí podemos objetar y decir que no, que lo que él está alegando es mentira, no se ha, esa prueba no ha desfilado ni tampoco se ha admitido en el proceso, en el juicio. Esto se llama, del Código Procesal Penal, el Código Procesal Civil y Mercantil se llama la supletoriedad, que es que si se encuentra regulado en el Código Procesal Civil y Mercantil lo podemos tomar como una disposición también en el ámbito penal. Ahora vamos a hablar acerca de qué diferencias hay entre el interrogatorio directo y el interrogatorio y en el contrainterrogatorio. Resulta que en el interrogatorio directo nosotros vamos a interrogar a nuestro testigo, porque de esa manera se obtiene la prueba mediante interrogatorios. Pero hay diferencias. La primera es que en el interrogatorio directo nosotros vamos a interrogar a los testigos que nosotros hemos llevado y que nos van a servir para reforzar nuestra teoría del caso. Generalmente se le hacen preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, por qué, dónde? Son preguntas abiertas que tienen que dar información de lo que él vio, de lo que él escuchó y de lo que él presenció. Entonces, estas son preguntas prohibido, preguntas capciosas, prohibido, preguntas sugestivas, prohibido, preguntas irrelevantes, prohibido preguntas donde le pedimos qué es lo que él cree, qué es lo que él piensa, sino cosas que han pasado de verdad. Prohibido preguntas de que qué pasaría si, o yo pienso que sí, no, aquí vamos a hablar de cosas que han pasado. Y en el contrainterrogatorio nosotros vamos a interrogar, pero al testigo de la parte contraria, no a nuestro testigo. Y el contrainterrogatorio es opcional si se quiere hacer o no. Generalmente no se debería hacer a menos que estés preparado, a menos que se haya leído el expediente y a menos que hayamos puesto atención a la teoría del caso y al interrogatorio directo que le hizo la parte contraria. Escuchar detenidamente todo lo que pasó, tener buena capacidad retenedora de información y en base a lo que se dijo poder interrogar y debilitar las bases de toda esa teoría del caso de la parte contraria. Entonces generalmente aquí se hacen, sí se puede, en el contrainterrogatorio sí se hacen preguntas sugestivas. Usted me está diciendo que esto pasó así,
usted dijo que esto fue así, esto es para que, y se hace de manera rápida, pregunta tras otra, para que al interrogado no le dé tiempo de pensar ni de maquinar lo que va a decir. Entonces, esas son las diferencias entre el interrogatorio directo y el contrainterrogatorio. Cuando terminamos el contrainterrogatorio, la parte contraria tiene derecho a hacer un interrogatorio redirecto, donde va a preguntar sobre cosas que no había preguntado en el primer interrogatorio. Terminado este tercer interrogatorio, el redirecto, nosotros podemos hacer un contrainterrogatorio en el que vamos a preguntar sobre lo que se dijo en el redirecto. Ahora vamos a hablar acerca de las diferencias de lo que es el objeto de prueba, medio de prueba, órgano de prueba y elemento de prueba. Partamos de qué es el objeto de prueba. El objeto de prueba es para qué va a servir la prueba, para qué nos va a servir esta información en el proceso, cuál es la función de esta prueba, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad de la prueba? Ese es el objeto de la prueba. Ahora vamos a hablar del medio de prueba. ¿Qué es el medio de prueba? El medio de prueba son los medios, valga la redundancia, que se encuentran en la legislación en donde se nos dicta cómo se debe obtener la información. En este caso la ley nos dice que es mediante el interrogatorio. Entonces, mediante interrogatorios es como se va a encontrar la prueba, porque nuestros alegatos no es prueba, nuestros alegatos solo es nuestra teoría del caso. La prueba no se va a obtener mediante el alegato, el testigo no va a alegar así, no va a contar una historia, sino que es mediante un interrogatorio. Ese es el medio de prueba. Ahora vamos a ir con el órgano de prueba. ¿Qué es el órgano de prueba? El órgano de prueba es de donde nace la prueba, de dónde está, quién la obtiene. En este caso el testigo, la persona. No importa si se va chuquito, si va mal encarado, si tiene dinero o no tiene, si tiene un ojo o no lo tiene, si tiene un brazo o no lo tiene. Lo que nos importa es la persona, la información que tiene. Y el elemento de prueba es lo que va a decir esta persona, es la información que contiene lo que vio, lo que escuchó, lo que sabe. Entonces, en síntesis, el objeto de prueba es la función de la prueba. El medio es cómo se va a obtener el interrogatorio. El órgano de prueba es quién obtiene la prueba, quién tiene la prueba, es decir, la persona. Y el elemento de prueba es lo que se dice, la información. Por último, vamos a hablar acerca del recurso de revocatoria. El recurso de revocatoria básicamente se da cuando generalmente en audiencia este recurso se puede hacer mediante escrito o de manera oral y es el único recurso que se puede hacer así. Este recurso cuando se hace de manera oral es en audiencia. ¿Cómo así? Digamos que nosotros objetamos ante el juez una pregunta capciosa, una pregunta sugestiva y le decimos de conformidad al artículo 209 con relación al artículo 210 del Código Procesal Penal y el juez pues simplemente quiere seguir con la pregunta o le da igual lo que nosotros digamos, él quiere escuchar a la prueba o admite una pregunta capciosa y nos dice no damos lugar a la objeción. Puede el testigo contestar la pregunta. Antes de que el testigo conteste la pregunta, nos podemos a pensar y decimos, ok, nos quedamos callados o invocamos el recurso de revocación. El recurso de revocación es en el cual nosotros le decimos, eh, eh, su señoría, sin faltar el respeto, voy a invocarle el recurso de revocación, dado que usted está aceptando prueba que en este caso es ilegal y usted está aceptando prueba que no va de conforme a la ley. Entonces, el juez, ¿qué? Va a decir, ok, le va a preguntar la parte contraria. Damos lugar, la parte contraria va a decir, obviamente que no, que siga y que el testigo conteste. Entonces,
el juez simplemente va a decir, o te acepta el recurso de revocatoria o te lo deniega y se sigue con el proceso tal cual, con la pregunta capciosa. Pero aquí ya pusiste las bases. ¿Por qué? Porque luego, cuando vayas a impugnar en el recurso de apelación, a la Cámara de lo Penal, al ver que tú ya, el secretario pone que tú ya invocaste el recurso de revocatoria, pues va a decir, ok, esta persona estaba en contra de la pregunta capciosa que iba a ser la parte contraria y te va a tomar en cuenta. Pero ¿qué pasa si no invocaste el recurso de revocatoria y luego interpusiste el recurso de apelación? Bueno, la Cámara va a decir, esta persona está diciendo que la acción del juez es contraria a la ley, pero no se puso, no se interpuso en ese momento, por lo que vamos a considerar que lo tomó como acuerdo. Entonces, no damos lugar o no te van a tomar en cuenta ya en el recurso de apelación. Esta es la importancia del recurso de revocatoria, que posteriormente la Cámara de lo Penal vea que tú no estabas de acuerdo con el actuar del juez. Bueno, tengan muy buenas noches. Muchas gracias.